Buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase de calor y temperatura. Bueno, los conceptos de calor y temperatura. La temperatura se refiere a la cantidad de energía de movimiento molecular promedio, es decir, la energía térmica. Si las moléculas estuvieran totalmente quietas, esto indicaría que su temperatura es el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más baja posible en el universo. Tiene un valor de menos 273.15 grados centígrados. El calor se refiere a la cantidad de energía térmica transferida de uno o varios cuerpos hacia otros. Para que haya transferencia de energía térmica es necesario que las temperaturas de todos o al menos uno de los cuerpos sea diferente. El calor siempre se transfiere del cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, que es el más frío. O sea, el frío en sí no existe. El frío es la ausencia de calor. Los mecanismos de transferencia de calor son los siguientes. Por conducción se produce transferencia de calor por medio del contacto directo. Ejemplo, una tortilla sobre una sartén caliente. Por convección se transfiere calor a través del movimiento de fluidos, por ejemplo el aire acondicionado o la calefacción. Cuando el aire acondicionado está encendido, el viento helado recoge el calor, por así decirlo. El calor de la habitación se transfiere al aire helado y este aire helado va regulando la temperatura gradualmente. En el caso de la radiación, la transferencia de calor ocurre por la emisión de ondas electromagnéticas. Ejemplo, la luz del sol o la llama de una vela. O también el mismo cuerpo humano transfiere radiación infrarroja, ¿no? Todo cuerpo, por el hecho de tener moléculas, emite una radiación infrarroja. Y esto tiene que ver con las rotaciones que hacen las moléculas, en movimientos rotacionales. La ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece lo siguiente: cuando dos o más cuerpos con la misma temperatura están en contacto térmico, no se produce transferencia de calor, pues dichos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. La condición para que exista equilibrio térmico es que la temperatura de todos los cuerpos estén en contacto térmico sea la misma. Es decir, que bueno, no se puede aquí escribir. Bueno, es decir, si tenemos un cuerpo, un sistema, voy a ver si puedo pintarlo aquí. Bueno, si tuviéramos, digámoslo así, un sistema aquí, este va a ser un cuerpo A, y enseguida va a estar 1B. Entonces, si este que está aquí, el A, supongamos que su temperatura sea de 70 grados centígrados, y la del otro supongamos que esté a 6 grados. Entonces el flujo de calor va a ir siempre del más caliente al más helado. O sea, esto va a ser así, ¿no? En esta dirección va a ir el calor. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de... o sea, ¿qué pasaría con el tiempo?
con el tiempo el cuerpo A se va a ir enfriando. O sea, supongamos que pasa unos 30 segundos y el cuerpo A ya tiene de temperatura 68 grados. Y el cuerpo B se va a calentar. Eso es esa temperatura que perdió el cuerpo A, el cuerpo B la va a ganar. Entonces se van a tantear y van a llegar a una temperatura que es temperatura de equilibrio, que va a estar ni muy frío ni muy caliente. Van a estar como cuarteados, ¿no? Como cuando el agua cuando el agua helada se le agregan litros de agua caliente para que esté a una temperatura agradable y uno se pueda bañar, pues, ¿no? En invierno, cuando pues solamente hay eso para bañarse, ¿no? Que no sale agua del grifo. Entonces algo similar así. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la temperatura? El termómetro es el instrumento para medir la temperatura. Cuando un termómetro pasa en equilibrio térmico con el cuerpo que está en contacto térmico, el termómetro muestra una lectura gracias a las propiedades termométricas del termómetro. Las propiedades termométricas son cantidades físicas que cambian al variar la temperatura. Algunos termómetros usuales son los siguientes: termómetro de mercurio o de alcohol. Su propiedad termométrica es la dilatación del mercurio o alcohol al aumentar la temperatura. O sea, es decir, el termómetro de mercurio consiste en un tubito así, tubito de cristal capilar. Entonces, aquí adentro se va a encerrar un fluido, y digamos que va a ser pues mercurio, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercurio? Bueno, esto está, digamos así, como aquí está como calibrado, ¿no? Entonces ahí va a mostrar una lectura, digamos que va a ser 0 grados. Ahí está. Y aquí va a mostrar una otra lectura diferente. O sea, lo que va a hacer el mercurio al recibir el calor se va a dilatar, va a haber una expansión térmica. Y la expansión térmica se va a estabilizar justo en la temperatura de equilibrio con el medio ambiente. Digamos así, aquí digamos que está a 37 grados. Ahí está. Entonces, si es el cuerpo humano, por ejemplo, donde se pone el contacto, si el cuerpo humano siempre va a estar a 37 grados, entonces el cuerpo humano le va a estar transfiriendo calor al termómetro hasta que llegue a una temperatura de equilibrio. Entonces, cuando el termómetro, todo el termómetro en general, esté a 37 grados centígrados, ya no va a seguir recibiendo calor del cuerpo humano, porque están a la misma temperatura. O sea, si estos dos cuerpos, suponiendo que llegan en vez de 70 grados, o sea, pasa el tiempo, se enfrían, se van a enfriar, y suponiendo que llega a una temperatura de 35 grados, vamos a suponer. Entonces, si ambos están a 35 grados, ya no va a haber flujo de calor por ningún lado. O sea, esto olvídense, ¿no? Ya no va a haber flujo de calor aquí. Entonces, se van a quedar a esa temperatura, siempre y cuando la temperatura del medio ambiente también sea de 35 grados.
Ahí está. Entonces, esas tres condiciones. O sea, el medio ambiente viene siendo todo lo que rodea al, al sistema. Este es el medio ambiente, ¿no? Entonces, todos están interaccionando. Entonces, está interaccionando el sistema A con el ambiente, el sistema A con el B con el A y el B con el ambiente. Todos los tres ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. El termómetro de resistencia. Su propiedad termométrica es la resistencia eléctrica, la cual cambia al aumentar la temperatura. Esta propiedad termométrica se conoce como efecto Joule. Ahorita más adelante vamos a hablar del efecto Joule. Y este efecto tiene que ver con, por ejemplo, una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una pieza que se opone a la corriente eléctrica. O sea, es decir, aquí se le conecta, digamos, a una batería. Esto así. Bueno, o sea, suponiendo que aquí hay una pila, ¿no? Entonces aquí va a estar la pila. Va a conectar. Y va a tener un polo positivo. Y un polo pues negativo, ¿no? Ahí está. Entonces la corriente eléctrica va a viajar en la dirección de positivo a negativo. O sea, es decir, va a viajar así. Y al pasar por la resistencia eléctrica va a haber como una fricción de la corriente. La corriente la corriente no se le permite pasar por la resistencia. Se opone a la resistencia al paso de la corriente. Entonces, esa fricción de los electrones con el material va a ocasionar una fuerza, una energía cinética se puede llamar, y se va a emanar calor. Ahí está. Entonces, en esto consiste el efecto Joule. Y esto, o sea, hay materiales que se puede hacer el efecto inverso. O sea, hay materiales que se les puede aplicar calor y producen un voltaje. Y este efecto se llama efecto Peltier, ¿no? Efecto Peltier, efecto Seebeck. O sea, eso se conoce, bueno, eso más bien se usa para detectar, para medir temperaturas. O sea, suponiendo que tengamos aquí una lámina de cobre y una lámina de zinc. Ahí está. Entonces, este vamos a suponer que es zinc y este de arriba vamos a suponer que es cobre, ¿no? Entonces, los dos metales tienen que ser diferentes. Y cuando se produce una diferencia de temperaturas en los extremos de las placas, o sea, supóngase que son como dos alambritos, pues, ¿no? O
O sea, visto, esto es como visto lateral, pero visto desde arriba vendría siendo así. O sea, tenemos aquí un alambre, ¿sí? Y está unido con el cobre, ¿no? Aquí forma una aleación de este tipo. Entonces ahí tenemos dos terminales. Y aquí en la unión es donde se produce el voltaje. O sea, si aquí en los extremos se produce un cambio de temperatura, en el otro extremo de acá hay un voltaje. Y ese voltaje es leído y se traduce a una lectura de temperatura, ¿no? Bien. Ahora el termómetro infrarrojo. O sea, ¿cómo funciona el termómetro infrarrojo? Pues su propiedad termométrica es la radiación infrarroja. Y el termómetro de termopar, pues ya hablamos de él, ¿no? Efecto Peltier. Bien, este es el termómetro infrarrojo clínico. O sea, este termómetro no se crea en el mito que dicen que te hace daño al cerebro, ¿no? Eso es falso. Simplemente porque funciona recogiendo la radiación que llega del medio ambiente. O sea, esto funciona por medio de luz. O sea, luz que recibe, es un sensor óptico el que tiene. Y esta radiación infrarroja la traduce a una corriente eléctrica. Entonces, pero estos en particular, los clínicos, solamente pueden medir temperaturas entre los 20 y 40 grados centígrados. No se salen de estos. Hay unos que miden un mayor rango, ¿no? Pero los que miden ese mayor rango, eso sí, tienen que emitir un láser para mayor precisión. Y ya usan otro tipo de mecanismos que son de la óptica, como la difracción de Fresnel, ¿no? Que ya es algo más avanzado para este curso. Bien, entonces, las escalas de temperatura. La escala Celsius o centígrada tiene como referencia la temperatura de fusión del agua, 0 grados, y la temperatura de ebullición del agua, 100 grados Celsius, descubierta por Anders Celsius, 1742. La escala Fahrenheit por Daniel Fahrenheit en 1724 es una escala de temperatura donde el punto de fusión del agua corresponde a los 32 grados centígrados y el de ebullición los 212 grados Celsius. O sea, Celsius descubrió su escala con el agua. O sea, él dijo, el 0 va a ser el punto de fusión del agua y el punto de ebullición va a ser el 100. Entonces ahí está, digamos, los extremos, ¿no? Esa escala. Y Fahrenheit, se dice, hay muchas historias sobre de dónde viene esta escala, pero una de ellas es que estaba experimentando con el cuerpo humano de su esposa. Su esposa tenía fiebre y el 32 corresponde pues a la temperatura que tenía, ¿no? Su esposa, que estaba muy helada, pues, ¿no? Y hay otras historias, ¿no? Sobre cómo le hizo Fahrenheit. Y la otra escala es la de Kelvin, Lord Kelvin. Esta escala de temperatura tiene como referencia el cero absoluto, los menos 273.15 grados Celsius. Por esta razón, la escala Kelvin se conoce como escala absoluta, porque Kelvin fijó el cero en el menos 273.15. Entonces no existen los menos Kelvin. Para Kelvin dijo, el cero va a ser el cero de todo el universo, no puede haber algo más frío que el cero. No como en el Celsius, que existen temperaturas bajo cero. En el Kelvin no. Kelvin quiso irse más allá, pues, ¿no? Establecer algo más universal.
Entonces, de hecho, en astronomía se usa mucho la escala Kelvin, no tanto la Celsius. Bueno, entonces, fórmulas para convertir temperaturas, aquí están. Vamos a ver unos ejemplos de conversión. Ejemplo 1, convertir 36.15 grados centígrados a grados Fahrenheit. Usamos la fórmula para convertir de Celsius a Fahrenheit. Sustituimos los datos y nos da el resultado, ¿no? Convertir 157 grados Fahrenheit a grados Celsius. Usamos la fórmula para convertir Fahrenheit a Celsius y sustituimos los datos. Tenemos 157 menos 32 entre 1.8 y esto nos da 69.4. Ejemplo número 3, convertir 21 grados Fahrenheit a Kelvin. No hay fórmula para convertir directamente de Fahrenheit a Kelvin, entonces convertimos primero de Fahrenheit a Celsius. Y tenemos primero a Celsius son 21 menos 32 y lo que nos dé entre 1.8 y nos da menos 6.1 grados Celsius. Ahora convertimos de Celsius a Kelvin, sustituyendo en la fórmula correspondiente. Vamos a tener Kelvin es igual a menos 6.11 más 273.15 igual a 267.04 Kelvin. Muy bien, sistemas físicos. Tenemos tres tipos de sistemas físicos. Un sistema abierto que permite el intercambio de masa y de energía con el medio ambiente. Un sistema cerrado, no hay intercambio de masa, pero sí de energía con el medio ambiente. Y un sistema aislado, no permite el intercambio de masa ni de energía con el medio ambiente. ¿Sí? Son los tres tipos básicos, ¿no?, de sistemas. Porque una cosa es el sistema y otra cosa es el universo. El universo es todo. El universo incluye todos los sistemas. Pero en la termodinámica se estudia un sistema físico. No se puede estudiar todo el universo en conjunto, ¿no? Se podría, ¿no? Pero es un poco más complicado. Porque tenemos que considerar interacciones que van más allá, ¿no?, de nuestra capacidad de medición. Entonces, nuestros sistemas lo tenemos totalmente controlado. Controlamos si está abierto, permite intercambio de masa, energía, lo podemos cerrar, pero a lo mejor puede intercambiar energía, intercambiar calor, o lo podemos aislar, o sea, no permite ni intercambio de masa ni energía. Entonces, los ejemplos de esto es que el abierto se puede ver como un vaso de cartón de esos del Oxxo, ¿no?, del Andati. Un café Andati recién colado, con la tapa abierta. El humo del café escapa y el calor se transfiere a la mano del que está sosteniéndolo. Y en el sistema cerrado es el mismo vaso de café Andati, pero ahora con una tapa. Entonces el humo del café no está escapando por ningún lado. Sin embargo, las paredes del vaso permiten la transferencia de calor. Ahora el sistema aislado vendría siendo ya no el vaso Andati, sino un termo de café. O sea, el termo tiene la siguiente estructura. O sea, el termo viene siendo primero esto, ¿no? Estas son las paredes externas del termo. Y bueno, lo voy a poner así. Ahí está. Esas son las paredes externas y el interior del termo. Bueno, pues se supone que esta parte está llena con aire, ¿no? Y aquí estaría así.
Ahí está. Entonces las paredes tiene que haber un espacio ahí, de tal forma que el calor no se escape tan fácilmente, ¿no? Porque suponiendo que esto lo llenamos de café, si esto está lleno de café, el calor va a intentar escapar de ahí. Pero las paredes del termo lo van a retener, pues no va a ser tan fácil que escape. En cambio, si las paredes son más delgadas, pues es fácil, ¿no?, que el calor se pueda transferir hacia el medio ambiente. O sea, aquí afuera estaría el ambiente. Entonces, eso sería el termo, ¿no? Sería como un sistema aislado. Y ojo, estrictamente hablando, no se puede aislar totalmente un sistema por los efectos de la mecánica cuántica. O sea, hay efectos cuánticos que no hay un control y siempre van a estar ahí presentes. Tal es el caso de que las transiciones atómicas, las transiciones electrónicas dentro de los átomos, esas nunca las vamos a detener, siempre van a estar eh, ocurriendo, de tal manera que un átomo siempre va a estar liberando energía. O sea, recordemos, si ustedes recuerdan química, en un átomo, o sea, se tiene el estado base, ¿no? Aquí digamos que es el estado base o estado basal. Es el estado base y hay un estado que es excitado, ¿no? Aquí es el estado excitado. Ahí está. Entonces, el electrón, digamos que es una bolita, ¿no? Aquí. Digamos que es esta bolita, el electrón, y va a querer subir. Entonces, ese electrón va a querer subir, va a subir cuando reciba energía, un fotón. Y el fotón pues lo vamos a representar con esta bolita roja. Entonces cuando el fotón es absorbido por el electrón, sube a un estado excitado. Sube y se encuentra aquí, ¿no?, en esta parte. Entonces, cuando el electrón está ahí, no es estable, pues no, hay un tiempo de decaimiento. Entonces el electrón decae de su estado base. Decae y libera otro fotón. En el proceso de decaimiento, o sea, va a querer llegar a este estado, pero tiene que liberar un fotón. Y ese fotón pues es el calor, ¿no? O sea, el calor es energía en movimiento. Y el fotón es una partícula de energía, es un quantum, ¿sí? Entonces, un átomo nunca va a poder ser aislado totalmente, porque de su vecino va a recibir estas partículas que son radiadas por el átomo en sí, ¿no? Y hay algo que se llama también fluctuaciones del vacío, donde fotones de luz son creados de la nada, ¿no? Que tiene que ver con también efectos cuánticos. Se llaman fluctuaciones del vacío. Pero bueno, o sea, por eso muchas veces
si ustedes midieran en un laboratorio, cuando ustedes miden en un laboratorio con instrumentos, lo que obtienen es una gráfica. Y la gráfica siempre va a mostrar un ruido, siempre va a mostrar pequeños picos alrededor del cero. O sea, nunca va a mostrar una línea totalmente horizontal. Y esos picos pues se deben en que el detector no está totalmente aislado. Siempre va a haber ruido, ruido blanco, ¿no? Que le llama. Siempre va a haber ruido, incluso la televisión, si está prendida en un canal que se ve todo gris, o sea, que todo se ve gris, eso se llama ruido blanco. Y ese ruido blanco proviene de la galaxia. Incluso la estación de radio, cuando no está sintonizando nada y se escucha también un ruido de fondo, ese ruido proviene de la galaxia. Lo que están escuchando ahí es la galaxia, la Vía Láctea. Entonces, va a haber ruido por todos lados hay ruido, pues no es posible aislar algo totalmente. Pero bueno, vamos a hablar sobre el concepto de calor, el efecto Joule, por James Prescott Joule, físico británico, que se le atribuye la teoría mecánica del calor. O sea, Joule, una de sus grandes aportaciones fue que en los 1840 estableció una ley física que afirma que el calor originado en un conductor por el paso de la corriente eléctrica es proporcional al producto de su resistencia eléctrica por el cuadrado de la corriente eléctrica. Y a este efecto se le denominó efecto Joule y se deriva de la ley de Ohm. Y después, en 1850, se creía que la mecánica clásica y la termodinámica eran dos ramas distintas. O sea, de hecho, antes de esa fecha, antes de 1850 para atrás, la gente creía que el calor era un fluido y le llamaban teoría del calórico. O sea, mucha gente pensaba que era un fluido el calor. Y no recuerdo su nombre, pero fue un ingeniero militar francés que se dedicaba a hacer cañones. Entonces, este ingeniero se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que para hacer un cañón, el ingeniero lo que tiene que hacer es agarrar un tubo así, un tubo grande de metal. Agarra el tubo y agarra un taladro. O sea, aquí en la superficie la moja y agarra un torno. Entonces el torno va perforando aquí, va perforando y, y hasta que queda hueco por dentro, ¿no? Entonces este ingeniero se dio cuenta que pues se calienta, ¿no? Y ¿por qué? Pues se calienta esto, o sea, el cañón se calienta. Entonces dijo, es que algo tiene que ver la fricción con el calor también. Y en efecto, ¿no? O sea, un trabajo mecánico. El, el trabajo este de taladrar es un trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico, Joule encontró que aumenta la energía interna, ¿sí? Entonces, la energía interna la energía interna viene siendo la suma del calor Q más la W, que es el trabajo. Es calor más trabajo. Entonces esto es igual a calor más trabajo. Ahí está. Entonces así funciona esto, ¿no?
Esta es la energía interna. Entonces, Joule relacionó el trabajo mecánico con la energía interna en la termodinámica, gracias a sus experimentos. Entonces, las unidades para medir calor. El calor es energía en movimiento, por lo tanto se mide en joules, en calorías o en BTU. La caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Las equivalencias entre joules y calorías BTU son las siguientes. Una caloría es igual a 4184 joules y un BTU es igual a 1055.06 joules. Ejemplo para convertir 42 BTUs a calorías. Primero convertimos 42 BTUs a joules. Vamos a multiplicar 42 BTUs por 1055.06 y vamos a dividir entre los BTUs, que es un BTU. Entonces los BTUs van a cancelar. El chiste es que se cancelan los BTUs y al momento de multiplicar el resultado esté dado en joules. Por último, vamos a convertir de joules a calorías. ¿Sí? En este caso vamos a dividir entre los joules para eliminar los joules. O sea, aquí la relación es que una caloría es igual a 4184 joules. Entonces, o multiplicamos por caloría o multiplicamos por 4184 joules. Y vamos a multiplicar por una caloría. Y si multiplicamos por una caloría, hay que dividir entre la otra unidad que está aquí, en el otro lado, que son los 4184 joules. Entonces el resultado son 10.59 calorías. Muy bien. Hay un ejemplo 5 de levantamiento de pesas. Un estudiante consume alimentos de 2000 calorías de energía. Desea perder las calorías que consumió haciendo CrossFit con un costal de cemento de 50 kilogramos. ¿Cuántas veces debe levantar el costal para gastar las calorías que consumió? Suponiendo que la energía del costal sobre sus hombros se realiza sentadillas, ¿no? Flexionando con el costal 30 centímetros en cada sentadilla. Entonces primero convertimos las 2000 calorías a joules. Vamos a multiplicar las 2000 calorías por 4184 joules y vamos a dividir entre una caloría para eliminar las calorías. Y nos da como resultado 8.368.000 joules. La energía potencial de un objeto que es levantado a cierta altura es energía potencial igual a masa por gravedad por altura, donde h es la altura. Representaremos con W el trabajo total que realiza el estudiante haciendo n sentadillas. Entonces cada sentadilla va a ser masa por gravedad por altura. Entonces vamos a sumar todas las sentadillas y el sumarlas son n veces. O sea, si hizo 10 sentadillas va a ser mgh por 10. Si hizo 20 por 20 y así sucesivamente. Entonces, de la fórmula para calcular W despejamos el número de sentadillas n que debe realizar el estudiante, dado que mgh está multiplicando a n. Entonces pasa todo junto dividiendo al lado izquierdo. Va a ser W entre masa por gravedad por altura y esto va a ser igual a n. Antes de sustituir los datos en la fórmula necesitamos convertir los 30 centímetros a metros. Bueno, tenemos que un metro es igual a 100 centímetros, entonces dividimos los 30 centímetros entre 100 y esto nos da 0.3. Ahora, sustituimos los datos en la fórmula para n. Va a ser el trabajo W, que son los 8.368.000 joules, entre 50 por 9.81 por 0.3, eso nos da un valor de
56.867 veces. O sea, son 56.000 sentadillas las que necesita hacer, ¿no? Fisiológicamente esto es imposible, ya que el cuerpo humano transforma una sexta parte de la energía de los alimentos en trabajo útil. Cuando tensamos nuestros músculos durante el ejercicio, aumenta la energía interna de los músculos y esto genera un incremento de calor que es liberado desde el cuerpo hacia el medio ambiente. Por eso nos da calor al hacer ejercicio. Preguntas y ejercicios propuestos. Bueno, entonces les dejo aquí esta actividad, está muy sencilla. Todas las respuestas vienen aquí, a excepción de la número 6, que es investigar por fuera. Y todo lo demás está ahí. Incluso en el número 7, ¿no? Todo. Muy bien. Entonces, nos vemos en la otra semana.